Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Hoy, una vez más, quiero compartir con ustedes una palabra que sea de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Esta palabra se encuentra en el Salmo 24, 3 al 5. Dice, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha elevado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tomemos en cuenta esta palabra, ¿verdad? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quién puede estar en el monte y en el lugar santo del Señor? Esas son cosas sumamente importantes que a nosotros nos debe interesar, que a nosotros nos debe importar, porque todos los que nos buscamos a Dios, lo buscamos para poder estar con Él. No lo buscamos como por buscarlo, no estamos con Dios por estar, estamos con Dios por un propósito y es de poder estar con Él en el lugar santo, en el monte santo. Pero ahí la Biblia establece o especifica que el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha jurado con engaño, el que tampoco ha elevado su alma a cosas vanas. Difícilmente el ser humano se encuentra en este estado por completo. Difícilmente. Difícilmente el ser humano está capacitado para estar de esta forma. Si no es de una u otra forma, estamos sucios. Y sé que Dios quiere purificar nuestras vidas. Sé que Dios quiere limpiar nuestras vidas. Hoy quiero hablarles a ustedes, ¿verdad? Y compartir con ustedes una palabra que nos ayude pues a nosotros seguir dejándonos limpiar. Porque en estos días hablé de un tema también que tenía que ver con lo que Dios hace, llevar el yugo desde nuestra juventud. Hoy nosotros vamos a hablar de que es necesario pues que Dios tiene que limpiar nuestras vidas. Les voy a contar una anécdota que me pasó a mí personalmente y de allí yo pude ir como conectando una cosa con la otra y entendiendo que Dios también hace esas cosas con nosotros. En estos días yo me encontraba en mi cocina y todas las mañanas pues suelo hacer café y mi café con leche, mi cafecito me gusta con leche. Ya había hecho el café y empecé a calentar la leche. Por un descuido que tuve, que me retiré un momento de la cocina y como esa cocina calienta muy rápido, en una cuestión de segundos, pues la leche derramó. Se derramó completa en la cocina, empezó a calentarme, perdón, a calentarme, no, empezó a ponerme negra alrededor las demás estufas, las hornillas, perdón. Y bueno, y eso cuando yo encontré fue un desastre. ¿Sabes que la leche se quema y se pone negra? La cocina, antes de este evento, estaba no tan sucia, pero estaba sucia. No se le veía tanto, pero sí estaba. Cuando pasa todo esto, que fue peor, wow, yo digo, Dios mío, la tengo que limpiar completa ahora porque no había manera pues de que yo pudiera resolver el problema nada más pasando un trapito. Esta cocina que yo uso es una cocina eléctrica. Como es una cocina eléctrica, a mí usualmente las cosas eléctricas lejitos conmigo y una cocina eléctrica menos. Pero a mí me ha tocado aquí pues lamentablemente cocinar con cocina eléctrica, la mayoría de los artefactos todos eléctricos. Entonces digo esto porque no la limpio como suelo limpiar yo las cosas. Por lo menos mi cocina a gas yo la limpio, la desarmaba completa, ponía a remojar las cosas, le echaba agua bastante, pasaba trapo, jabón, restregaba. Con esta no me atrevo. Con esta cocina que es eléctrica y que de paso su enchufe está por detrás de ella, una cocina grande y pesada, ni siquiera puedo decir que yo la puedo mover, desenchufar, no. Entonces me ha costado mucho como hacerle esa limpieza profunda.
Pero a raíz de lo que me pasó con la leche, me tocó limpiarla, desarmarla poco a poco y darle con fe, con temor, pero darle a la limpieza. Cuando yo hacía esto, algo en mi corazón, mientras que yo trabajaba, estando solita aquí en mi casa, en la cocina, algo me venía a mi corazón y me decía, así muchas veces yo tengo que permitir que se derrame la leche, o sea, simbólicamente que se derrame en nuestras vidas algo, que algo, ya les voy a ir explicando estas palabras, para poderlos limpiar. Porque muchas veces aparentemente pareciera que estuvieran limpios por su forma de hablar, caminar, vestir, comportarse, pareciera que están limpios. Pero cuando algo se derrama, entonces allí es donde se ve realmente la situación de cada persona. Entonces ahí yo iba aprendiendo que en ese momento me tocó desarmar la cocina. Para empezar con esta limpieza, al ver que todo aquello que había pasado, me tocó empezar por desarmar la cocina. Al desarmar la cocina, este, podía yo reflexionar y decir, sí, Señor, o sea, tú nos desarmas primero. O sea, tú nos tienes que desarmar primero para poder limpiarnos. Es decir, Dios a veces va a permitir que en tu vida, para desarmarte, te va a quitar algo de pronto. Te va a quitar un trabajo. Te desarma de pronto de que te tiene que limpiar en cuanto a tener fe, confiar en Él. Entonces, de pronto pierdes un trabajo con el que te sustentabas, con el que tú alababas a Dios y dabas gracias, pero a la hora de perderlo te sientes desarmado, como que te faltó algo y ahora cómo tú caminas. Bueno, de pronto Dios te va a enseñar a vivir por fe, te va a enseñar algo que tiene que ver con la fe, confiar más allá de tus propias habilidades, confiar en Él. De pronto perdemos un amigo, una amiga, una amistad, ¿verdad? Que se nos fue y Dios a lo mejor nos desarma para poder relacionarnos de otra forma con otras personas. Dios empieza a desarmarnos. A veces empezamos a vivir situaciones, wow, a tener conflictos, de pronto conflictos que no habíamos experimentado, pero que de pronto los empezamos a tener y cómo esta persona se volteó contra mí, cómo esta persona me hace eso. A lo mejor Dios permite esa situación porque te va a limpiar, te va a enseñar a amar, te va a enseñar a perdonar. O sea, Dios tiene que limpiarnos, porque recuerda algo, ¿quién entrará al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? Los limpios de corazón. Dice la Biblia en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios si no estamos limpios de corazón? De corazón. La purificación espiritual solo puede hacerla Dios. La purificación espiritual solo la puede hacer Dios. La purificación espiritual no es un asunto que lo podemos resolver nosotros haciendo cambios en nuestra vida, dejando de hacer esto o aquello, diciendo, tomando decisiones. No, hay algo que tiene que venir profundo a nuestra vida y eso profundo a nuestra vida va a venir de parte de Dios. Va a ser Dios el único que puede purificar el corazón del hombre. No es tan sencillo, no es tan sencillo como la gente piensa. No, yo no necesito a Dios, yo no necesito hacer eso que hacen los demás, esos evangélicos. Yo puedo cambiar por mí mismo. Hay cosas que tú puedes tener fortaleza. Hay cosas en las que tú puedes decir, no, yo decidí no fumar y dejé de fumar. O yo decidí que no iba a hacer esto y dejé de hacerlo. Pero tú necesitas purificación. Porque de pronto en tu vida no solamente era dejar de hacer esto o aquello, sino que a veces dentro de nosotros hay una actitud que puede ser una actitud soberbia, una actitud arrogante, una actitud rebelde. Entonces Dios necesita purificar nuestro corazón porque esas cosas pueden llevarnos a otras y a otras. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de que eso puede dañar nuestra vida. Entonces Dios tiene que limpiarnos. Cuando empieza el proceso de la limpieza, o sea, te quiero decir que es lo que se derrama en tu vida, esa situación que te llegó de repentina, esa situación que tú no esperabas, ese acontecimiento que está trayendo algo que te sientes, que te dejó desarmado. Entonces eso me pasaba
con la ilustración que les estoy dando de la cocina, o sea, yo le tengo miedo a la electricidad y por tanto no limpiaba correctamente como debía que aquí en la cocina, este artefacto, hasta que se derramó. O sea, cuando algo se derrama, cuando algo se llega a nuestra vida y wow, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago? Bueno, ahí va a empezar un proceso de limpieza en nosotros. Y ese proceso de limpieza lleva algunos pasos. Después que tú desarmas, bueno, tienes que venir ahora a la limpieza y la limpieza se hace con jabón, ¿verdad? El jabón y restregar. Dios empieza a limpiarnos porque dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 3, ya va en el verso, dice en Malaquías capítulo 3 en el verso 2, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién, podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él es como jabón de lavadores. Fíjense ustedes, jabón. Dios es como jabón de lavadores. Los lavadores, todos nosotros somos lavadores, ¿no? Lavamos la ropa, lavamos las cosas que se ensucian, lavamos la casa, las paredes, lavamos los zapatos, lavamos el cabello, lavamos nuestro cuerpo. Pero Dios es ese jabón de lavadores y nosotros experimentamos y compramos diferentes marcas de jabón que nos gusta comprar. Las marcas nos recomiendan este o aquel jabón que es mucho mejor. Entonces utilizamos buenos jabones para nosotros lavar, quitar las manchas, el sucio. Dios es jabón de lavadores según Malaquías capítulo 3, verso 2. Él es el jabón que lava nuestra vida. Y cuando Dios empieza a restregar, son esas situaciones que llegaron cuando se derramó aquella situación, cuando se manifestó y también tuvimos que empezar a, ¿cómo dice? A desarmar. Dios empezó a desarmarnos. Después que estamos desarmados, Dios va a ir trabajando pieza por pieza en nuestra vida, pieza por pieza. Cada pieza que necesita ser limpiada, cada pieza que necesita ser enjabonada, Dios va a empezar a hacerlo. Entonces, si Dios tiene que empezar a limpiar las piezas de nuestra vida, a limpiar nuestros ojos porque nos dañan con lo que ven, nuestra boca por lo que habla, nuestros oídos por lo que escuchan, nuestro corazón por lo que siente, nuestras manos por lo que no hacen, nuestros pies que nos llevan a donde no debemos, en fin, una serie de situaciones en nuestra vida que nos pueden afectar. Dios nos desarma y luego Él como jabón empieza a purificar aquellas áreas de nuestra vida. Dios está limpiando y el Señor empieza a hacerlo, aquello que a lo mejor que cuando el Señor restrega nos pone, ay Señor, nos duele, quita esto, no Señor, no permitas más esto, Señor, yo no puedo con esto, Señor, por favor ayúdame, Señor, sácame de esto, Señor, obra, Señor, estoy esperando, dame, pero Dios es limpiando. ¿Y por qué Dios te limpia? Porque Dios quiere que tú puedas estar en su santo templo. Dios quiere que tú puedas estar en el monte de Jehová. Dios quiere que tú estés limpio para que tú puedas ser esa mujer, ese hombre que Él va a usar. Él necesita purificarte. Él necesita limpiar. Y Él quiere, porque tú también lo deseas, verlo. Entonces dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si dejamos que Dios nos limpie, vamos a verlo. Si dejamos que Dios lo haga, lo vamos a ver, vamos a estar en su monte. Y algo que resalto mucho en estos pequeños mensajes, estos cortos mensajes, es importante que Dios quiere hacer cosas grandes en este tiempo y la gente que se deja, porque es necesario que nos dejemos, es necesario que nos quedemos ahí para ser purificados, para ser limpiados, ¿entiende? No correr, no apartarnos, separarnos, sino que quedarnos allí,
que Él también nos dará la fuerza que nosotros necesitamos para poder salir victoriosos de esas situaciones. También hay una palabra que se encuentra en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, ya le voy a decir, Jeremías capítulo 2. Dice la palabra en Jeremías capítulo 2. Puedo leer acá en el verso 22. Dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dice que aquí también menciona dos elementos de limpieza. Dice lejía y jabón. Aunque tú te laves con lejía y te laves con jabón, la mancha de tu pecado permanecerá. Cuando tú lo haces, cuando tú quieres hacer las cosas a tu modo, ¿verdad? Porque el pecado en las personas es originado por una profunda mancha que solo Dios puede quitar. O sea, el pecado es como una profunda mancha que solo Dios puede quitar. Hay situaciones que solamente tú conoces, cada uno de nosotros conoce, y no debemos encubrirla o engañarnos, debemos presentarla delante de Dios, porque Él es el jabón que limpia, Él es el jabón que purifica nuestras manchas, nuestra suciedad. Y es necesario que Dios permita que lo que se derramó y terminó de empeorar aquella situación es porque vas a ser limpiado. Y termino con esto. El apóstol Pedro tenía algo que él caminaba con Cristo, era uno de sus 12 discípulos, pero yo creo que Pedro desconocía algo en él. Creo que Pedro desconocía que él era un hombre que de pronto tenía temor a ser perseguido, tenía temor a que lo mataran, a tener que asumir una responsabilidad por causa de la fe que él tenía. Y yo creo que cuando a Pedro se le derramó como que todo aquello para poder ser limpiado de todo eso, fue cuando Pedro negó al Señor. Cuando Pedro lo niega, después vemos que Pedro llora amargamente. Le dio mucha tristeza que cómo pudo él haber sido capaz de haber negado al Señor después de haber caminado con él. O sea, él cómo se podía, es que él no se lo podía ni imaginar, porque él mismo estaba seguro cuando el Señor anunciando que era necesario, cuando el Señor los reunió a ellos y les dijo, yo tengo que lavarle los pies, y Pedro le dijo, a mí no me lavarás. Y le dijo, Padre, le dijo el Señor Jesús a Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Entonces él dijo, entonces lávame completo, báñame completo. Es decir, Pedro en su corazón creía que él sería incapaz de hacer eso. Pero cuando se derramó y vino la persecución, que les pongo la palabra derramar, que se derramó la situación ya que Pedro no podía, lo negó. Pero Dios lo limpió. Dios, si tú la regaste con algo, muchos esperan tu caída, muchos te condenan, muchos quieren que te apartes, pero deja que Dios te limpie. Deja que Dios te limpie. Deja que Él purifique ese mal en tu vida. Y te lo digo yo, una persona que ha experimentado quebrantos y ha experimentado rechazos, ha experimentado muchas habladurías, pero dejé que Dios me limpiara mis áreas débiles, mis áreas marchitas, mis áreas dañadas. Porque si Él no las limpia, yo no lo veré. Hay oportunidad para tu vida. No importa, el hombre te condena, pero Dios te quiere limpiar. Dios te quiere levantar. Entrégate a Él. Deja que Él lo haga. Aguanta lo que tengas que aguantar, soporta lo que tengas que soportar. Como tengo aquí escrito, deja que Él te desarme, deja que Él te enjabone, deja que te restregue y déjalo que también te seque las lágrimas. Y serás limpio y resplandecerás para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, de una manera especial la persona que se ha tomado el tiempo, Señor, para ver esta predicación, para escuchar esta predicación, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que le bendigas, que le guardes de una manera muy especial y que le ayudes, Señor,
a que pueda esperar el tiempo necesario de su limpieza, de su purificación. Dale la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento para que siga adelante, mi Dios. Te pido en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado que lo bendigas, que lo guardes, que lo ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.